Esta es la solución del resolver práctica de la 191, fue lo que se les quedó de tarea. Pues todos nos piden encontrar lo que es la altura en base a una hipotenusa y a un ángulo. Bueno, excepto esta de la piedra, ¿no? Aquí nos pide calcularlo en base al cateto opuesto y un ángulo. Todas se pueden resolver con la función seno, que es la que nos relaciona el cateto opuesto que conocemos con la hipotenusa. Bien, en este caso conocemos la hipotenusa, que es un 6, conocemos el ángulo 75, entonces al despejarlo va a ser seno de 75 igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que vale 6. Al despejarlo nos va a quedar que el seno de 75 por la hipotenusa de 6, la escalera tiene una altura de 5.79. Para la altura del cometa, el seno de ese ángulo de 60 grados es igual al cateto opuesto, que sería la altura, entre 100, que sería la hipotenusa. Al despejarlo nos va a quedar que el cometa se encuentra a una altura de 86.6 metros. Y para la piedra, igual con el seno, ¿no? Porque también conocemos el seno y un cateto opuesto. El seno de este ángulo de 9 es igual a 1, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser, al despejar, 1 entre ese seno de 9 grados. Nos va a quedar 6.39 metros. Están bastante simples estos problemas comparado con lo que ya hemos resuelto. El siguiente problema nos pide que encontremos la hipotenusa de un octágono regular. Como es un octágono regular, todos los lados miden lo mismo, que es un 1. Bueno, la hipotenusa, recuerden que es la línea que va del centro de uno de los lados al centro del polígono. ¿Cómo vamos a resolver esto? Primero necesitamos ver que se forma un triángulo rectángulo aquí. Nos falta conocer algún ángulo, ¿no? Podemos encontrar este ángulo de aquí, bien fácil. ¿Por qué? Porque si dividimos nuestro octágono en triángulos iguales, todos estos triángulos, al juntarse aquí, la suma de todos estos ángulos son 360 grados. Entonces, como son 360 grados y todos estos ángulos son iguales, podemos dividirlo entre 8, que es el total de triángulos, y nos queda un ángulo de 45. Bien, ya conocemos que este ángulo aquí mide 45. Como la hipotenusa divide a la mitad el triángulo, entonces nuestro triángulo rectángulo nos va a quedar así. Un ángulo aquí de 222.5, el ángulo de 90 que se forma, y un lado de 0.5, que sería la mitad de este, ¿no? Bien, con la tangente que define el cateto opuesto y el cateto adyacente, queremos hallar el cateto adyacente de este ángulo de 22, que será la apotema del polígono. Va a ser cateto adyacente igual al cateto opuesto entre la tangente de este ángulo, que es de 22. Entonces el cateto adyacente va a ser 0.5 entre la tangente de 22.5. Nos queda una apotema de 1.2 centímetros. Sería esta altura. La siguiente pregunta nos dice si podemos trazar un hexágono regular con un lado de 4 centímetros y una apotema de 5. ¿Cómo podemos comprobarlo? Pues igual que el anterior. Si dividimos este hexágono en 6 triángulos iguales, nos va a quedar que los ángulos que se juntan aquí en el centro todos miden 360 al sumarse. Entonces, como todos los ángulos son iguales, será 360 entre 6 igual a 60 grados. Entonces ya sabemos que este ángulo de aquí mide 60 grados. ¿Cómo va a quedar nuestro triángulo? Va a quedar este de aquí y este de aquí. Como está a la mitad de la apotema, este lado mide 2, que es la mitad de 4, y este ángulo mide 30 grados, que sería la mitad de este ángulo de 60 que se forma aquí. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, el cateto adyacente, que sería la hipotenusa, sería el 2 entre la tangente de 30, nos da 3.46. Por lo tanto, para que se cumpliera este apotema de 5, pues los lados no van a medir 4 centímetros, van a medir más. Es similar a lo que pasó con el inciso C de los ejercicios que les dejé. Si no se cumple lo que es las razones de los triángulos rectángulos, no se puede trazar este hexágono. Por lo tanto, no se puede. El último inciso nos pide que usemos nuestro círculo unitario para encontrar la tangente. Bueno, entonces trazamos nuestra línea tangente a ese círculo unitario. Y recuerden que lo que hacemos era alargar las líneas para encontrar el cruce. Entonces, para el ángulo de 140 sería este que está aquí. Si lo alargamos, vemos que ahora la pendiente sería de más o menos un 0.8, ¿no? Y recuerden que las pendientes, como esta va hacia abajo, es negativa. Podrían decir, oiga, profe, pero había dicho usted que cuando se cruza con la tangente es el valor de la coordenada y. Sí, es el valor de la coordenada y, pero esta vez nuestra tangente, ¿qué punto está tocando? Está a un punto menos 1. Por eso, suponemos que ahora va a ser negativa. El ángulo de 220, pues vendría quedando más o menos como por aquí, ¿no? Ahora la coordenada y es negativa y estamos tocando un punto negativo. La línea va hacia arriba, si se fijan, por lo tanto es positiva. Es como si multiplicáramos los signos de la coordenada y
con el signo del -1 de esta tangente. Ahora, como va hacia arriba, es positiva. Y finalmente para 310, pues sería más o menos por aquí. Ahora estamos tocando la línea positiva, pero la y es negativa. Entonces, recuerden que es como si estuviéramos multiplicando signos. Ahora la pendiente es hacia abajo, y como va hacia abajo, es negativa. Ya con la calculadora vemos que se cumple lo que habíamos dicho, que la pendiente de un 140 es negativo, aquí está porque va hacia abajo, que la tangente de 220 es positiva porque va hacia arriba, y la tangente de 310 es negativa porque va hacia abajo. Entonces se cumplen nuestras predicciones de los signos para cada pendiente. Bueno, esto se concluiría este tema. Si se fijan, estos últimos tres temas, conos, senos de cosenos y pendientes, mezclan muchas cosas todas juntas que ya deberíamos de conocer. Aquí en de tangentes y senos y cosenos fue la medida de los ángulos, ángulos interiores, cuánto tienen que medir, cuánto miden los ángulos complementarios, y aparte conocer alturas y demás. Teorema de Pitágoras se utilizó para encontrar algunos cálculos. Entonces, estas matemáticas están bien avanzadas, ¿no? Considerando que antes nomás sumábamos y restábamos y encontrábamos un valor. Entonces, si le entendieron estos temas, pues siéntanse orgullosos porque son temas donde ya se combinan muchos conocimientos previos y pues tienen que aplicarlos todos. Bueno, nos vemos.